La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reafirmó su postura de quedarse en Venezuela. En entrevista con el jefe de opinión del diario estadounidense The Washington Post, Adam O'Neill, dijo estar convencida de acompañar al pueblo venezolano a pesar del riesgo que pueda representar para su vida y a pesar de que otros líderes hayan tenido que huir del país por la persecución y el hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro. Tras la publicación del manifiesto de libertad que daría paso a la reconstrucción del país una vez se logre la transición política, Machado señaló que este es un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Estoy convencida de que soy mucho más útil aquí, cerca del pueblo venezolano. Ellos lo saben, que estoy aquí, que nuestra lucha más importante se libra dentro de nuestra nación. Y he aprendido que incluso sin poder tocar a alguien se puede estar muy, muy cerca. La Organización de Derechos Humanos Laboratorio de Paz presentó un informe que sistematiza 142 recomendaciones oficiales formuladas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU entre 2020 y 2025 con el objetivo de crear un plan secuencial de reformas para una futura transición democrática en el que sea incorporada la verdad, la justicia y las garantías de no repetición en Venezuela. El texto está basado en 6 ejes estratégicos: justicia y rendición de cuentas, cuerpos de seguridad y control civil, sistema judicial y ministerio público, órganos de control, libertades políticas y espacio cívico y cooperación internacional. La organización destaca que la hoja de ruta es un documento abierto para el debate entre actores políticos, sociales, académicos e institucionales dentro y fuera del país. Saludamos precisamente a Rafael Uzcategui, director del Centro de Investigación Laboratorio de Paz, que realizó esta hoja de ruta para el retorno de la democracia en Venezuela. Rafael, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, gracias por el contacto y saludos a toda tu audiencia. Rafael, veo 3 conclusiones centrales derivadas de los informes que han presentado y es básicamente ponerse de acuerdo que en Venezuela han existido crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, que ha habido además unos patrones estructurales de represión y que a su vez ha habido un colapso internacional. ¿Qué tiene que pasar primero para poder comenzar con esa hoja de ruta que ustedes están proponiendo? Bueno, gracias por tu pregunta. Desde nuestra organización Laboratorio de Paz hemos sistematizado las 142 recomendaciones de la misión de la ONU para Venezuela. Y estas recomendaciones que han surgido de sus diferentes informes las hemos sistematizado como una hoja de ruta posible para la reinstitucionalización de las instituciones en nuestro país. Así que esas conclusiones que acabas de nombrar es una síntesis de los hallazgos que ellos han tenido en sus diferentes informes. Así que estas diferentes recomendaciones nosotros les hemos puesto un calendario en 3 fases: la primera para los 100 días iniciales de la transición, luego para el primer año y finalmente para un periodo de 2 a 6 años, ¿no? Y lo primero que tendría que pasar, ¿no?, cuando comenzara un proceso de transición son acciones para frenar el daño y tener garantías mínimas para comenzar a hacer una serie de reformas estructurales. Y cuando hablamos de detener el daño, por supuesto, lo primero que hay que hacer, como lo han recomendado esta misión de Naciones Unidas, es liberar inmediatamente a las personas detenidas de manera arbitraria y además darles una serie de garantías para que ellas no van a sufrir ningún tipo de represalia por haber estado en los centros de reclusión. Y además, de manera inmediata, en esos primeros 100 días, tenemos que abrir el país a este monitoreo internacional en materia de derechos humanos. Hay que recordar que ni la Comisión Interamericana ni esta propia misión de Naciones Unidas ha podido ingresar a Venezuela. Así que para que nos acompañe en todos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos, es importante que ellos visiten al país. Y además, en esos primeros 100 días también hay que tomar medidas inmediatas para detener la violencia institucional, por ejemplo, suspendiendo a los agentes y los funcionarios que están siendo investigados a nivel internacional y que han sido señalados precisamente en esos informes, y además prohibir temporalmente en esos primeros 100 días las operaciones de algunos organismos como el SEBIN o la División General de Contrainteligencia Militar hasta que se realicen las auditorías necesarias. Pero estos primeros 100 días que ustedes trazan, para yo tener claridad en el asunto, ¿es un proceso que está contemplado eventualmente con el madurismo atornillado aún en el poder, o habría primero que garantizar la salida del régimen?
Mira, por supuesto que todo esto está pensado en un proceso de cambio político, que inicie una transición, porque lamentablemente nosotros no vemos que haya una suficiente voluntad política en las actuales autoridades para realizar las reformas estructurales necesarias que permitan la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. Así que esto está pensado principalmente para un proceso de transición real, ¿no? Que nosotros creemos que obligatoriamente pasa por una sustitución de autoridades, independientemente que el chavismo o que los chavismos en plural, por supuesto, continúan protagonizando la vida política de Venezuela. Pero sería aceptable, por ejemplo, han salido en la prensa estadounidense muchos reportes que indicaban en su momento que funcionarios de alto calibre, por ejemplo, los hermanos Rodríguez, habrían negociado la salida de Nicolás Maduro a cambio de que ellos se quedaran en el poder. ¿Funcionaría realmente una transición con los mismos en el poder? Mira, aquí tiene que haber una sintonía de dos lógicas que son diferentes, pero que deberían sintonizar. Por un lado, por supuesto, el liderazgo político va a tomar decisiones en cuanto a las reformas políticas que deberían hacerse en el país para que se inicie esa transición. Y por supuesto, allí va a estar todo lo vinculado a la mesa de negociaciones y los diálogos necesarios para que efectivamente esta transición pueda ser sustentable en el tiempo. Pero independientemente o de manera paralela a las decisiones que tome la clase política, estará la sociedad civil venezolana organizada, especialmente los familiares y las víctimas de violaciones de derechos humanos, presionando para que, por supuesto, hayan reformas estructurales en materia de derechos humanos y que se ofrezcan garantías de no repetición. Van a haber muchas tensiones, porque van a haber muchas cosas sobre la mesa, van a haber seguramente el apetito o la posibilidad de que se negocien niveles de impunidad, pero frente a eso la sociedad venezolana tiene que tener su propia agencia y desarrollar los anticuerpos necesarios para que se ceda la menor umbral de impunidad posible y que comiencen a darse las reformas para que si los delitos no se investigan y se sancionan a mediano plazo, puedan haber posibilidades de que eso finalmente se realice en un largo plazo. Pero a ver, yo pregunto nuevamente, ¿esto tiene que pasar ya con la restauración democrática y el cumplimiento de la elección popular de 2024 con Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela? Efectivamente, para nosotros las organizaciones de derechos humanos tiene que haber un reconocimiento de los resultados del 28 de julio, ¿no? Creo que eso ha sido el principal hito de quiebre de la institucionalidad democrática en nuestro país y por supuesto eso tendría que pasar por un reconocimiento de los resultados que se dieron en esa fecha, que yo creo que es una demanda en la cual sintoniza amplios sectores de la sociedad venezolana. Así que por supuesto esto es una propuesta para poder ir caminando en esa dirección y que necesita, por supuesto, la mayor cantidad de consensos dentro de los diferentes liderazgos sociales y políticos del país. Una vez se inicie esa hoja de ruta que ustedes proponen de transición democrática en Venezuela, ¿cuánto tiempo le tomará al país recuperar su democracia, recuperar su salud como sociedad? ¿Cuántos años podrían ser suficientes para reparar y sanar a Venezuela de la crisis institucional, de la crisis democrática, de la crisis de los derechos humanos que ha dejado el régimen? Mira, el daño antropológico en la sociedad venezolana ha sido muy profundo y por supuesto yo creo que la reconstrucción de todo el tejido social, de las instituciones y la propia cultura institucional y democrática nos va a demandar mucho tiempo. Y en esta propuesta nosotros hemos contemplado prioridades no solamente para los primeros 100 días, sino también para el primer año y finalmente para el periodo de 2 a 6 años que se supone que sería la finalización de ese periodo presidencial que finalizaría en este proceso, o el primer presidente que finalizaría en este proceso de transición. Y allí nosotros hemos contemplado reformas constitucionales de largo aliento, porque allí, por ejemplo, hay que tipificar dentro de la Constitución y la normativa venezolana los crímenes de lesa humanidad. Tiene que haber una profesionalización completa de los cuerpos de seguridad. Hay que consolidar un modelo de justicia independiente y eficiente. Y finalmente tenemos que promover una agenda nacional de memoria, reparación y garantías de reparación para las víctimas en materia de violaciones a los derechos humanos. Todo con la compañía, en nuestro caso, esa es nuestra propuesta, de los órganos internacionales que tienen mandato de protección en derechos humanos. Así que esta propuesta contempla medidas hasta 6 años, pero seguramente todos los desafíos que tenemos por delante los venezolanos van a demandar una mirada de muchísimo más a largo plazo. En ese enfoque, fíjese usted, el componente de justicia, de reparación, ¿por dónde pasa?
¿Por dónde pasa la Corte Penal Internacional, por ejemplo, responsable de investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y a sus máximos responsables? ¿Por dónde pasa la responsabilidad que tiene que asumir Nicolás Maduro? Mira, tu pregunta es muy importante porque esos dos procesos, es decir, los procesos de justicia a lo interno y de reformas estructurales para realmente tener un sistema de administración de justicia, jueces, fiscales, una defensoría del pueblo verdaderamente al servicio de los ciudadanos, independientemente de todas las reformas que tenemos que promover a lo interno, esos procesos de justicia internacional tienen que mantenerse, deben mantenerse y seguramente van a ofrecer este resultado en algún momento. Así que en este plan, como lo sugiere la propia misión de Naciones Unidas, hay una cooperación permanente, internacional y estratégica con estos organismos internacionales para, por un lado, permitirles la plena operación dentro del país, en el caso de la oficina de la Corte Penal Internacional, que pueda operar de manera plena, que pueda tener acceso a todas las instituciones y toda la información pública y estatal necesaria. Y que además, no solamente en el caso de los delitos de lesa humanidad que se están investigando y que en algún momento tienen que arrojar un nombre de responsable, no solamente en esos casos, sino que también en el conjunto de reformas necesarias en materia de justicia, en materia de reforma a derechos sociales, también ofrezcan ese acompañamiento. Así que, por supuesto, una transición en Venezuela no es posible sin el acompañamiento cercano, permanente de la comunidad internacional y nosotros vamos a pedir que ese acompañamiento sea permanente por parte de estos organismos internacionales de derechos humanos. Yo le reformulo la pregunta porque evidentemente en estos procesos son muchos los sapos que finalmente hay que tragarse, según algunas de las perspectivas que entran en choque. Nicolás Maduro va a tener que asumir sus responsabilidades o, como algunos especulan, se le terminaría permitiendo salir de Venezuela hacia un país aliado como Rusia, Cuba o Turquía con tal de salirse de Venezuela. Sí, bueno, para un defensor de derechos humanos, como es mi caso, nosotros nunca vamos a avalar ningún tipo de niveles de impunidad, ¿no? Para nosotros, parte de nuestro mandato es promover la impunidad cero y que, por supuesto, las diferentes víctimas de violaciones a derechos humanos puedan ser resarcidas en su derecho a la justicia. Así que en nuestro caso nosotros vamos a pedir la responsabilidad no solamente de Nicolás Maduro, sino de los altos mandos. Aquí lo importante de la Corte Penal Internacional es que precisamente investiga esas cadenas de mando y esas responsabilidades hacia arriba de las autoridades intelectuales, por supuesto, tienen como principal responsable a Nicolás Maduro. Así que nosotros, como defensores de derechos humanos, como acompañantes de las víctimas, vamos a pedir que precisamente los altos jerarcas del gobierno venezolano, incluyendo por supuesto Nicolás Maduro, puedan responder ante la justicia. Y si como consecuencia de la negociación política que van a hacer los líderes políticos, se le permite en una primera instancia salir y tener un primer momento de impunidad, las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos no vamos a descansar hasta que Nicolás Maduro y los diferentes responsables violadores de derechos humanos puedan rendir cuentas ante la justicia venezolana o ante la justicia internacional. Así que es importante reiterar que las violaciones de derechos humanos no tienen caducidad en el tiempo y la justicia va a venir tarde o temprano. Usted también hacía en este reporte un barrido por el acompañamiento internacional que el Laboratorio de Paz considera imprescindible al lado de Naciones Unidas, de la Corte IDH, de la CIDH. ¿Qué otro mediador creíble ven ustedes a nivel internacional? Porque ha surgido, por ejemplo, la figura de Brasil, ha surgido la figura de Colombia, que está sugiriendo una transición con un gobierno compartido. ¿Ustedes ven en estos países credibilidad alguna cuando muchas veces su narrativa parece haber estado orientada a darle más oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, cuando ya ha habido anteriormente iniciativas entre Colombia, México y Brasil infructuosas? Bueno, en mi opinión personal, el presidente Gustavo Petro ha perdido la posibilidad de convertirse en un mediador creíble para las diferentes partes. Porque un mediador, por supuesto, tiene que tener algunos principios de independencia, de criterio, para que genere confianza en el proceso, ¿no? Y si desde el inicio tú lo identificas como aliado de una de las partes, por supuesto, ese tipo de mediación va a ser infructuosa. Como mediación, él puede ser asesor técnico de las autoridades venezolanas, pero no como mediador. Sin embargo,
todavía vemos en la figura del presidente Lula da Silva la posibilidad de él encabezar un mecanismo de mediación efectivo, ¿no? Si bien hay algunas afinidades ideológicas, él ha sido muy cauteloso, a diferencia del presidente Petro en sus opiniones sobre Venezuela. Y además por el peso regional, por el peso geopolítico que tiene Brasil, puede liderar una iniciativa latinoamericana para acompañar y presionar por este proceso de transición. Fíjate que todo el protagonismo que tiene Estados Unidos en el conflicto venezolano fue por el vacío que dejaron los países de la región luego del 28 de julio. En el caso de Colombia, en el caso de México y en el caso de Brasil, ellos decidieron dejar la situación del fraude hasta allí, digamos, no continuar presionando y dejaron un vacío que ha sido ocupado por Estados Unidos. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy Brasil puede liderar. Ratificamos una coalición de países latinoamericanos que puedan presionar por un mecanismo de mediación y negociación efectivo que finalmente permita una transición a la democracia en Venezuela. Pero para eso hay que tener real voluntad política y no solamente emitir mensajes de acompañamiento, sino también mensajes de coerción en el caso de que alguna de las partes incumpla los acuerdos que se hayan realizado. Las conclusiones a esta hora de Rafael Uzcategui del Laboratorio de Paz. Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Gracias a ti, amigo.